Hola, hola, muy buenas noches familia. Bienvenidos a todos. Es un gusto, es un honor, es una bendición poder estar contigo, que tú estés conectado en esta transmisión un jueves más donde vamos a Perdón. estar descubriendo en la palabra cosas extraordinarias. No te desconectes, ve por tu cuaderno, por tu Biblia, por tu pluma, para que anotes, porque vamos a estar viendo unas verdades poderosas del tema que hemos estado viendo durante varios jueves, que es un tema verdaderamente importante y sorprendente para la vida de los cristianos. Y bueno, pues tú que estás conectado, ya vemos que hay por ahí varias personas conectadas. Quiero saludar rápidamente a Eliana Guerra, que está conectada con nosotros, a Adriana Wong, a Gonzalo Gagiola, bienvenidos también. Chelo Álvarez, bienvenida Doña también. Chelo Álvarez, bienvenida. Si quieres que te mandemos un saludito o estemos orando por ti o para enterarnos que tú estás viéndonos en esta transmisión, pon ahí un saludito, pon algo por ahí para poder darnos cuenta que estás conectado en esta transmisión. Bueno, pues estamos muy contentos. Estamos viendo un tema sumamente interesante y relevante para nuestra vida como hijos de Dios. Y este es el tema es espíritu, alma y cuerpo. Ya tenemos, creo que este ya es el tercer jueves Sí, es correcto. que empezamos este tema. Vamos a estar viendo todos los jueves temas sumamente importantes para nuestra vida, el desarrollo de tu vida cristiana, tu crecimiento como hijo de Dios, el que puedas disfrutar de todas las cosas preciosas que Dios nos regaló a través de Jesucristo. Lo vas a poder, ver cumplido en tu vida si podemos las verdades. Y estas verdades nos proyectan, nos catapultan a esa vida cristiana que todo, primero que Dios quiere que vivamos y segundo que todo creyente quiere vivir una vida de bendición, una vida de bienestar, claro, agradando al Señor, porque la Biblia dice que a través de la fe nosotros agradamos al Señor y haciendo su voluntad y sobre todo encontrando el propósito de Dios para nosotros. Bueno, y entonces en esta noche que vamos a seguir viendo el tema de espíritu, alma y cuerpo, es muy importante que podamos recordar que nuestro ser está formado de estas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Porque es muy importante poder identificar que nuestro ser está conformado por estas tres partes. Y a la misma vez estas tres partes están correlacionadas, hay una conexión entre las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y es muy importante que tú lo puedas identificar porque muchos cristianos creen que alma y espíritu es lo mismo. Mucha gente cree que alma y espíritu es lo mismo, pero la palabra de Dios nos enseña que no es así. La palabra de Dios nos enseña claramente que hay un espíritu, somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y mira, vamos a confirmarlo en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 5, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y ahí Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y les dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este versículo nos confirma que todo nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez tú puedes decir, bueno, pero eso es tan importante saberlo. Claro que sí, es sumamente importante y es la base fundamental para que tú puedas caminar en la abundancia de la vida cristiana. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento sobre este tema para poder vivir la transformación que Cristo vino a hacer cuando murió en la cruz del Calvario y que tú y yo podamos vivir realmente lo que dice Romanos 12:2, que si renovamos nuestro entendimiento por la palabra de Dios, dice, entonces vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente alrededor del mundo, muchos cristianos alrededor del mundo no viven la vida
agradable, no viven en la voluntad de Dios. Y no vivir en la voluntad de Dios es que no han podido experimentar en sus propias vidas como hijos de Dios lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Porque todo viene precisamente en la renovación de nuestra alma. Y algo aquí muy importante que hay que aprender o tener en cuenta y guardarlo ahí como un dato muy importante, una verdad, no es un dato, es una verdad relevante para nosotros, es que cuando nacimos de nuevo, después de que ya nacimos de nuevo, el resto de nuestra vida cristiana, fíjate bien, después de nacer de nuevo, el resto de nuestra vida cristiana, ¿en qué consiste? En renovar nuestra mente y creer la palabra de Dios. Fíjate bien, entonces te lo voy a volver a repetir. Después de nacer de nuevo, la vida cristiana consiste en renovar nuestra mente y creer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra alma armonice con lo que ya ocurrió en nuestro espíritu. Cuando nacemos de nuevo, algo ocurre en esa parte de nuestro espíritu. Por eso es sumamente importante entender cómo está formado nuestro ser. Porque nuestro espíritu volvió a nacer. Y acompáñame, vamos a corroborarlo en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. A mí este tema de espíritu, alma y cuerpo ha sido una bomba para mí, ha sido algo que no encuentro palabras para poderte describir lo que a mí me ha bendecido entender este tema. Entender cómo es mi ser, cómo creó Dios mi ser, cómo opera la palabra de Dios en mi ser, qué parte de mi ser ya nació de nuevo, qué parte de mi ser se convirtió en una nueva creación. Y ahorita lo vamos a confirmar aquí en esta cita. ¿Qué parte de mi ser necesita estarse renovando? ¿Qué parte de mi ser necesita alinearse con lo que ya ocurrió en mi espíritu? Y ahorita vamos a ir desarrollando este tema, pero te voy a leer 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sigo leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! Esta escritura nos habla precisamente lo que ocurrió en nuestra parte espiritual. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador y creemos en su obra redentora, completa, terminada y perfecta en la cruz en el Calvario, y lo confirmamos con 1 Juan 1:12 que dice, a todos los que creen en su nombre y a los que reciben a Jesús, Dios les dio la autoridad de convertirse en hijos de Dios. Esto es el nuevo nacimiento y dice que esto proviene de Dios, es un regalo de Dios. Y el nuevo nacimiento ocurre en una parte de nuestro ser, en nuestro espíritu. Y ahí en nuestro espíritu que vuelve a nacer, es entonces cuando nuestra vida cristiana se va a empezar a desarrollar a través de la renovación de la mente, para que entonces mi mente y mi alma, se armonice con lo que ya ocurrió en mi espíritu. Ahora, ¿qué sucede? Cuando mi alma, que viene por la renovación de mi mente, armoniza, se alinea con lo que ya ocurrió en mi espíritu, esto lo podemos descubrir o ver en el espejo espiritual, que es la palabra. Pero cuando mi alma armoniza o se alinea o se pone de acuerdo a lo que ya ocurrió en mi espíritu, entonces experimentaremos la vida de Dios. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo que desgraciadamente cuando uno no entiende este tema, hay muchos cristianos, de hecho yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo vivimos y lo experimentamos. No estábamos viviendo la vida de Dios, la vida plena, porque no habíamos entendido qué parte de nuestro ser
¿Dónde ocurrió ese cambio extraordinario? ¿En qué parte de nuestro ser volvimos a nacer? Tal vez teníamos un conocimiento general, pero no tan específico como lo estamos aprendiendo ahora. Y de entender esta verdad, nuestra vida cristiana se empieza a desarrollar de una manera extraordinaria. Pero es muy importante aquí, porque ahora en esta clase vamos a ver algo muy importante, un punto clave, y lo va a explicar al ratito Maurilio, pero esto nos va a ayudar a cómo alinear y cómo hacer que nuestra alma armonice con la que ya ocurrió en nuestro espíritu, porque es de la manera en que tú y yo vamos a poder vivir la vida plena en Cristo Jesús. Ahora fíjate bien, si todo ya ocurrió en mi parte espiritual, y entonces yo voy al espejo de Dios, a la palabra de Dios, la palabra de Dios renueva mi entendimiento, que es parte de mi alma, entonces mi alma armoniza con lo que ya ocurrió en mi espíritu. Entonces, de mi ser, que son 3 partes, estas 2 partes van a estar armonizadas. Entonces estas 2 partes van a poder, vamos a decirle así, ganarle a la carne, a la parte física que es nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros no tomamos la importancia de renovar nuestra mente a través del espejo de Dios, que es la palabra de Dios, entonces el alma, ¿con quién va a armonizar? Con el cuerpo. Y cuando el alma y el cuerpo se están armonizando, están ellas dos ahí de acuerdo y todo, y no están de acuerdo el alma con el espíritu, sino con el cuerpo, entonces el poder sobrenatural que hay en el espíritu no va a poder fluir a todo el ser. Entonces, es sumamente interesante todo esto que estamos aprendiendo, porque lo que Dios desea y el propósito de Dios es que todo lo sobrenatural, todo lo espiritual, lo sobrenatural, que ya fue depositado en nuestro espíritu, pueda fluir a las demás partes de nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cómo sería que que nuestra alma y nuestro cuerpo armonicen? Bueno, cuando tú tienes un sentir en tu cuerpo, te duele algo, tienes algún síntoma de alguna enfermedad, te dan un diagnóstico de alguna enfermedad, sea la que sea, entonces si tú y yo no estamos yendo a la palabra para que armonice con mi parte espiritual, mi alma va a pegarse a lo que siente mi cuerpo, y entonces mi alma se puede turbar, se puede preocupar, puede tener temor, puede tener incertidumbre, le doy cabida a la incredulidad. Entonces estas 2 partes, el alma y el cuerpo, se unen de acuerdo a los sentidos, porque acuérdate que el cuerpo y el alma están los sentidos naturales, y entonces no voy a dejar que lo sobrenatural fluya. ¿Y lo sobrenatural qué es? La salud divina. Mas sin embargo, si yo voy a la palabra, veo cómo soy en el espejo de Dios, que es la palabra de Dios, entonces mi alma y mi espíritu van a armonizar, y cuando mi cuerpo quiera tener un síntoma, manifestar un síntoma, si mi alma y mi espíritu están alineados y armonizados, entonces yo voy a permitir que a través de mi mente, de mi boca, de mi alma, de mi corazón, a través de la fe, fluya la sanidad que ya está dentro de mi espíritu. Anoche, al día de ayer, no sé por qué, de repente empecé a sentir como una alergia muy fuerte, y esta alergia, ya para acostarnos, esta alergia me impedía, sentía como algo que me estorbaba para poder respirar bien completamente, pero podía respirar, mas sentía yo como una opresión, pero yo me estaba dando cuenta que era como un tipo alergia, y no estaba cómoda, estaba muy incómoda, no podía descansar, no me podía dormir. Entonces me levanté y me acordé, y lo he estado recordando, Dios me lo recuerda. He estado leyendo la palabra, he estado buscándome en el espejo de Dios, de su palabra, estoy leyendo, estoy aprendiendo más de este tema, ahora sé cómo soy, estoy plenamente convencida cómo es mi ser, qué parte hay en mi ser, las 3 partes y cómo funciona cada una. Entonces empecé
puse la Biblia en audio y empecé a escuchar los salmos y empecé a declarar la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo también unos temas importantes con la familia y empecé a declarar soluciones. Antes, en otro tiempo, yo lo que hacía era hablarle al Señor de mi problema. Señor, me siento así, ayúdame porque tengo este malestar. Y cuando uno empieza a hablar de su malestar, lo que hace es que el malestar se empiece a hacer más grande porque estás muy consciente de los síntomas. Pero entonces yo empecé a enfocarme en la solución y la respuesta está en la palabra. Empecé a verme en el espejo de la palabra y empecé a descubrir en los salmos lo que está escrito, lo que escribía David, y empecé a declarar en tiempo presente la palabra de Dios y empecé a experimentar la paz de Dios y empecé a experimentar el poder de Dios. Y entonces de esta manera lo que ya está en mi espíritu, la sanidad divina, empezó a fluir y la alergia se me quitó. Te estoy hablando de minutos. Pude descansar perfectamente bien toda la noche, pude dormir perfectamente bien toda la noche, me levanté como si nada. Y cuando yo empecé a experimentar este bienestar total, me quedé sorprendida porque dije, Señor, tenemos todo a nuestro alcance en el espejo de tu palabra, y todo lo que tú ya nos has concedido en nuestro espíritu para beneficiarnos de ello y poder vivir la vida plena, poder vivir en bienestar total y que ninguna cosa que se pueda presentar en nuestra vida nos quite la paz, que ninguna cosa nos haga pensar diferente. Pero aquí es sumamente importante entender cómo somos en nuestra nueva parte espiritual y cómo opera y funciona cada una de nuestras partes. Maurilio nos va a compartir algo, vamos a profundizar más sobre este tema, así es que pon mucha atención porque esto te va a impactar. Sí, como comentaba mi esposa, es tan importante que podamos aprender a distinguir esto: espíritu, alma, cuerpo. El entendimiento, tomando el fundamento de la palabra de Dios. Y cuando digo tomando, estoy hablándote de que de alguna manera las formas de pensar, ideologías, cultura, conocimiento que hemos adquirido en el caminar de la vida difieren mucho de los conceptos de algo que en la Biblia está, y muchos no lo han leído, de la ciencia de Dios, ajenos de la ciencia de Dios. ¿Qué es la ciencia de Dios? El conocimiento de Dios basado en cómo Dios creó todas las cosas, para qué las creó, con qué propósito, y eso es ajeno, por supuesto, al razonamiento actual humano, porque es importante que recordemos algo que la palabra dice. Y la palabra dice que desde que Adán y Eva desobedecieron, le entregaron lo que les había sido dado a ellos, que era el señorío sobre toda la tierra, se lo entregaron al diablo, a Satanás. Por eso dice ahí en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, este maligno ser está engañando, está trayendo a través de razonamientos y cosas que no proceden del fundamento bajo el cual Dios creó todo, está trayendo ese engaño que no permite que el ser humano se dé cuenta que no está viviendo lo que Dios planeó para él. Y este tema es indispensable, como decía mi esposa, cuando empezamos a identificar esta verdad, esta revelación, esta iluminación de la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, créeme, ha revolucionado y cambiado mi vida, porque entonces sabes cómo moverte, en qué ámbito moverte, qué es lo que es necesario cambiar. Y si uno no lo entiende, anda queriendo cambiar lo que no funciona para nada, que lo cambies. Y ahora, es tan interesante esto, por eso mi esposa tocó 1 Tesalonicenses 5:23. Y esta es la tercera enseñanza, que se llama el punto clave. Y en la primera enseñanza, que se llama el espejo de Dios, estuvimos tocando, como ya lo dije, 1 Tesalonicenses 5:23, estuvimos tocando estas escrituras que leyó ahorita mi esposa, 2 Corintios 5, 17, 18, y también estuvimos tocando por ahí Santiago capítulo 1, 23 al 25, donde habla de el espejo natural,
el hombre se olvida hasta de cómo es cuando solo se conoce a través de los sentidos naturales, pero hay otra manera de conocernos y es a través de la palabra de Dios. Entonces la palabra es un espejo espiritual, es el espejo de Dios, donde yo puedo verme bajo el diseño de Dios, bajo la obra redentora de Jesús, y cómo en esa obra redentora yo tengo una reconciliación con Dios, porque el Espíritu de Dios vuelve a estar en control de mi vida, como fue al inicio. Y esto es muy interesante porque cuando tú naciste de nuevo, como dice ahí la escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y déjame tocar algunos detalles que Dios estaba hablando ahorita mientras mi esposa hablaba. Así directamente te quiero decir, Dios me hablaba y me decía, cuando tú decidiste creer en Dios, decidiste creer en algo que es espíritu. Ahora, Dios es espíritu en su Trinidad. El Padre, Dios es espíritu. Jesús, el Hijo, la palabra es espíritu. Y por supuesto el Espíritu de Dios son espíritu. Entonces tú decides creer en eso y por lo tanto es un nuevo lenguaje, una nueva comunicación en el espíritu. Es de lo que hablaba Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63. Pero también Dios le dice a la mujer samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y es necesario que el que le adore en esa misma sintonía. Ahora, tú decidiste creer en que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Y mi esposa tocaba Juan 1:12. A los que le conocieron, a los que creyeron en su nombre y le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú invitaste a que entrara dentro de ti a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, lo que dejaste que volviera a tener control en tu ser interno es al Espíritu de Dios, Amén. al Espíritu de Cristo. Por lo tanto, la renovación que sucedió fue en tu espíritu. Amén. Tu espíritu. O sea, no entró la carne de Jesús, no entró el alma de Jesús, los sentimientos, las emociones de Jesús, entró el Espíritu de Cristo. Amén. Pero el Espíritu de Cristo, por supuesto, tenía una relación directa con el alma de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo creemos en toda la obra redentora de Jesús, entonces tú y yo podemos creer lo que dice la palabra. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero si tú haces la pregunta, ¿está Jesús allá enfermo en los cielos? No. Ah, ok. Y si el que está enfermo en los cielos vive dentro de mí, ¿cómo debiera estar mi cuerpo? Igual que el de Él, sin ninguna enfermedad, sin ninguna dolencia, sin ningún problema. Entonces, por eso, esto sucedió inmediatamente en nuestro espíritu. Tu alma y tu cuerpo no cambiaron cuando naciste de nuevo. Esto ya lo tocó mi esposa. La transformación de tu alma y tu cuerpo no se completa hasta que creas ¿en qué? En que va a venir de nuevo Jesús y tú y yo vamos a estar delante de Él. Dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, está hablando del alma y el cuerpo, esto mortal, se vista de incorrupción. O sea, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal, ¿qué? Se vista de inmortalidad. Este versículo de 1 Corintios 15:53 está hablando de nuestra alma y de nuestro cuerpo. El cambio ya sucedió completo, como dice mi esposa, en tu espíritu vuelto a nacer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Y déjame decirte por qué es esto tan importante. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 7 y 8, que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Y dice que no tenía vida. Dice que Dios sopló
sopló en el ser humano aliento de vida. Entonces, es muy interesante, dice, y entonces se convirtió en un alma viviente. Déjame decirte una cosa, ahí cuando usa la palabra en Génesis 2:7 por ahí y 8, cuando usa la palabra soplo, aliento, es una palabra en hebreo que es nefashma. Es muy interesante. Es una inspiración divina, y la inspiración divina, que solo es espíritu, terminó convirtiendo a esa alma y ese cuerpo en un ser viviente. Uh-huh. Había cuerpo, sí, había alma, sí, uh-huh, pero no tenían vida hasta que Dios sopló ese aliento de vida. Okay. Que es el espíritu. Que es el espíritu. Luego en Génesis 2:17, cuando Dios le dice al ser humano que de los árboles no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, es muy interesante esto. Uh-huh. Dice, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Uh-huh. Y es interesante porque el hombre, al desobedecer el único mandamiento, la única ley que Dios había dado, el hombre tenía autoridad sobre todo, podía comer de todos los árboles, señoreaba y gobernaba sobre toda la creación, los animales y todo. La única cosa que Dios le dijo al hombre, esto no lo hagas, era comer del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Si comía, dice, morirás. Y es muy interesante porque esta palabra morirás, que en el hebreo es la palabra mut, habla exactamente de que lo que iba a suceder es que el Espíritu de Dios iba a dejar de ser la inspiración con la que vivía el ser humano. ¿Estás escuchando eso? Y entonces ahora el alma, la mente del ser humano pasaba a no tener la gloria de Dios pura, santa y justa por esa desobediencia. Y entonces ahora el ser humano se descubre y se ve desnudo y se avergüenza y tiene miedo. Sentimientos, emociones que no conocía el ser humano, pero que tras la desobediencia vino esa separación. Muerte significa separación. Entonces, ¿qué hizo Dios? No nos dejó así. Envió a su Hijo con palabras de espíritu y de vida, y cuando Amén. Tú y yo recibimos, creemos Amén. En el nombre de Jesús, hay una reconciliación y de nuevo la inspiración de Dios sucede completa, total, perfecta en nuestro espíritu. Amén. Nuestro espíritu vuelto a nacer es totalmente justo, santo y perfecto. Amén. Aquí, amor, dice ¿Sí? algo. Dice Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, donde nuestro espíritu ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ahí sucedió el cambio total. Ya está hecho. Uh-huh. Entonces, pero ¿qué es lo que falta? Uh-huh. Falta la redención de la posesión adquirida, que eso también lo menciona Corintios. En el versículo 14. Efesios, sí, dice. A ver, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Qué tremendo. Esa posesión adquirida está hablando del alma y del cuerpo, que aún les falta experimentar, uh-huh, ¿qué? La incorruptibilidad y la inmortalidad que nuestro espíritu ya tiene. Y esto es muy importante. Vamos a estar tocando este tema de espíritu, alma y cuerpo, porque como decía mi esposa, después de nacer de nuevo, el punto clave está en la mente, el alma, pensamientos, sentimientos, que cuando van a lograr armonizar y ponerse de acuerdo de lo que ya sucedió en nuestro espíritu, entonces va a haber la transformación progresiva de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro cuerpo, la cual va a terminar cuando estemos delante de Cristo. Entonces, después de nacer de nuevo, el resto de la vida, lo decía mi esposa cristiana, ¿en qué consiste? Renovar
y creer la palabra. y creer la palabra. Y esto significa soltar fundamentos, ideologías y filosofías que se nos pegaron de este mundo que está bajo el maligno. En la medida que tú y yo renovamos nuestra mente y creemos la palabra de Dios, nuestra alma, nuestra mente va a estar en armonía con lo que ya ocurrió en tu espíritu. Amén. Esto es interesante. Ahora, si tu alma y tu espíritu, o sea, tu mente, tu alma, tu espíritu, se ponen en acuerdo, entonces aplica una ley muy interesante de la mayoría vence. ¿Qué va a suceder? Tú vas a poder experimentar la vida de Dios completa en tu alma, armonizada con tu espíritu, y alcanzando los beneficios hasta en el cuerpo. Ahora, si por otro lado te quedas sin renovar tu mente, tu alma en automático se pone de acuerdo con tu cuerpo físico, con lo natural, con la carne, y entonces detienes el fluir de lo que el Espíritu de Dios tiene para que tú y yo tengamos acceso a ello por medio de la fe. Tu cuerpo y tu alma se ponen de acuerdo y detienes el fluir sobrenatural de la vida que procede del Espíritu. Ok, ¿qué es lo que hay en tu espíritu vuelto a nacer? Todo el plan divino, toda la vida en abundancia, toda la salud, el gozo, la paz, la relación sana, la bendición, la provisión, absolutamente todo en el plan perfecto de Dios, porque Jesús dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, esto fluye a través de ¿qué? De que tu alma y tu mente se pongan de acuerdo con tu espíritu. Si no lo haces, en automático se pone de acuerdo con tu cuerpo y entonces detienes experimentar. Por eso, sí, por eso es bien importante Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, porque dice, y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, dice, y separa lo que es del espíritu y lo que es del alma, para poder identificar lo que es espíritu y lo que es del alma, como dice Maurilio, el alma, separar, porque el alma automáticamente, o podríamos verlo así también, que el alma y el cuerpo son muy amigos, porque los dos, tanto el alma como el cuerpo, se guían mucho por los sentidos naturales, porque el alma son las emociones, la mente, la voluntad, las decisiones, y el cuerpo pues es la carne, lo físico, que tiene el tacto, el gusto, el olfato, el oído, etcétera, ¿verdad? Entonces podríamos decir que hay mucha afinidad en el alma y el cuerpo, por eso es muy importante la palabra, y el punto clave aquí, amor, es renovar la mente, ¿verdad? Es renovar la mente, que es el alma, porque el alma hace una función muy importante. El alma es la parte que está en medio del espíritu y del cuerpo. Entonces el alma tiene una función sumamente importante. Es una válvula. Como una válvula, exactamente. Es correcto. Ahora, déjeme decirte algo muy importante. Tu espíritu es el núcleo de tu ser. Es el verdadero tú. Amén. La parte de tu ser que es dadora de vida. ¿Estás escuchando? Es dadora de vida. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 26, porque dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Es interesante. Y este espíritu, que ahí es el vocablo neuma, muy interesante, es de lo mismo, neuma es en griego, que en hebreo es nemachama, que es de lo que te compartí en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz nechama, y fue el hombre un necha, que en griego es psique, un alma viviente. Entonces el ser humano necesita distinguir al espíritu del alma, la mente y del cuerpo. Estos dos
por los sentidos naturales los comprobamos. Este solo lo podemos comprobar por la palabra de Dios. El espejo de Dios. Ahora, es muy interesante esto. El hombre, en su búsqueda de conocerse a sí mismo, ha desarrollado ciencias. Una de esas ciencias es la psicología, que de entrada es lo relativo al estudio de la psique, de la mente y del alma. Es interesante que esta es una ciencia en la que el hombre ha buscado estudiar el origen de su mente, de sus sentimientos, emociones, decisiones, voluntad, etc. Sin embargo, no hay una ciencia humana que sea neumología. Los neumólogos estudian el aire físico, pero la inspiración divina, el espíritu, no se entiende con razonamiento ni ciencia humana. Es necesaria la palabra de Dios. Amén. Y entonces cuando tú y yo vamos a la palabra nos provee esta sabiduría, esta ciencia de Dios, este conocimiento, para que tú y yo sepamos qué alcance tiene, que sepamos esta renovación que ya sucedió en nuestro espíritu. Y mi esposa decía algo muy importante: el alma y la mente son esa válvula en la que se puede conectar al espíritu a través de la palabra, con el alma y hasta con el cuerpo. El punto clave es nuestra mente, nuestra alma. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa mente, esa alma, funciona como una válvula entre el espíritu y el cuerpo. El alma y la mente puede estar en contacto con el espíritu o puede estar en contacto con el cuerpo. Pues decimos, qué esencial es tu alma. Ahora, ¿cómo puede ser mi alma transformada? Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a las formas de pensar de este siglo que está bajo el maligno, sino que la transformación va a suceder a través de la renovación de nuestra alma. ¿Qué significa? Tengo que renovar mi mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Solo a través de la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios. Amén. Y esto es sumamente importante. Y te digo una cosa. Hemos estado estudiando esto. Esta es la tercera semana y vamos a ampliarlo un poco más. Porque cambió totalmente mi perspectiva y la mía. Cuando yo identifico que la obra de Jesús en una parte de mí, mi espíritu, la tercera parte de mi ser, está totalmente hecha y completa la obra de redención. Mi espíritu recreado en Cristo Jesús, lo que dice 2 Corintios 5:7, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios renovó, que mi espíritu ya tiene toda la inspiración perfecta, justa, santa y divina de Él, porque el Espíritu de Cristo se ha hecho uno con mi espíritu. Amén. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Amén. Dice la palabra. Amén. Y es interesante. Y mira que dice, un espíritu es con Él. No dice, un alma es con Él. No dice, un cuerpo es con Él. Aunque el propósito y la obra de Jesús es completa para toda la redención, lo que sucede inmediatamente es que nuestro espíritu ya nos hacemos uno con Dios. Ahora, estamos hablando de que ese espíritu tiene algo muy importante, que lo toqué la clase pasada y lo quiero volver a tocar porque es muy importante. Cuando hablamos de 2 Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Estamos hablando de esta nueva criatura. Tiene características muy especiales. Hay una promesa que Dios dio a Abraham. Y la promesa decía, allá por Génesis 12,
Y tú y yo lo podemos ver en Hechos 3:25. Me lees Hechos 3:25. Pon mucha atención a esto. Mucha atención a esto de lo que habla 2 Corintios 5:7. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hechos 3:25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas ¿Sí? y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué tremendo! Dios hizo un nuevo pacto. Y ese pacto lo hizo con Abraham. Entonces, estamos hablando después del pacto de Noé, de que no volvería a haber diluvio y todo lo demás. Con Abraham hace un nuevo pacto y dice que en Abraham iban a ser una simiente. Muy interesante, dice, tu simiente, no dice las simientes, lo maneja en singular. ¿Y de qué simiente está hablando? Que sería bendición a todas las naciones. Gálatas 3:16, por favor, ¿cómo? Gálatas 3:16. Es interesante porque esa simiente habla de esa conversión en nueva criatura de 2 Corintios 5:17. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es Cristo. Qué interesante. Por lo tanto, esa simiente es la nueva criatura que tú y yo pasamos a ser al estar en Cristo, al creer que Dios le envió, al creer que Él murió y resucitó, al aceptar y creer lo que significa su nombre, Dios enviando salvación, reconciliación entre Él y el ser humano, para quitar la separación que sucedió después de que el ser humano comió de lo que Dios dijo que no comiera. Ahora, tiene una promesa especial esta simiente, 1 Pedro 1:23-25. Y esto es algo que a mí me voló la tapa de los sesos, ¿verdad? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Qué interesante. La simiente que Dios puso en ti es incorruptible. Amén. Porque esa simiente es Cristo. Amén. Nomás así. Gloria a Dios. La simiente que Dios puso en ti es incorruptible. O sea, tu espíritu recreado, nueva criatura, todas las cosas pasaron, he aquí son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces está hablando de que esa nueva criatura es la simiente que Dios puso en ti y que es incorruptible. Esa simiente está dentro de ti, te hace nueva criatura en tu espíritu. Este es el verdadero tú. Tu nueva criatura en tu espíritu, el Espíritu de Cristo en ti. Y te tengo una noticia, el Espíritu de Cristo en ti es incorruptible. Es incorruptible. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Primera de Juan Capítulo 3 versículo 9. 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede, ¿de qué está hablando? Está hablando de mi espíritu renacido. Amén. Y es bien importante esto, porque yo durante mucho tiempo escuchaba que la salvación, la obra redentora que Dios vino a hacer, se podía perder. Hablaban de perder la salvación. Sin embargo, la palabra dice que mi espíritu está sellado, nada lo puede cambiar. La palabra dice que mi espíritu ya no peca, no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ya no puede pecar mi espíritu que es nacido de Dios.
Ujú. Esto es bien importante porque es mi espíritu renacido en Cristo. Y mi esposa lo leyó ahorita, y luego quiero que lo vuelva a leer, Efesios 1, 13 y 14. Efesios. Sí, 1, 13 y 14, por favor. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire si no merece gloria y alabanza a Dios. La palabra dice que Él nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Recreó nuestro espíritu a través de la obra de Cristo reconciliadora. Amén. Lo hizo a través de la palabra de Dios que tú y yo recibimos y creímos. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Que nuestro espíritu recreado ya es incorruptible. ¿Qué es lo que falta? La redención ¿de qué? De la posesión adquirida. Lo que nos falta es que se vista de incorrupción, ¿qué? La posesión adquirida. ¿Qué es eso? Nuestra alma y nuestro cuerpo. Y esto es muy interesante porque déjame terminar con esto. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y mira lo que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es interesante porque el 24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado Sí, ¿qué? según Dios. Según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. En mi espíritu, el nuevo hombre fue creado según Dios. Y ese hombre creado según Dios, en mi espíritu, es en la justicia y santidad de la verdad. Recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es interesante esto, porque lo que está hablando es que la vestidura que ya tengo en mi espíritu, la nueva criatura, creado según Dios, que tiene la justicia y la santidad de Jesús en mi espíritu, es algo de lo que yo me puedo vestir. ¿Dónde? En el espíritu de mi mente. ¿Qué significa esto? Que lo que mi mente necesita hacer es ponerse la vestidura que ya está en el espíritu. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Así. ¿Cómo se hace eso? Renovando la inspiración que mueve a mi mente y a mi alma. Renovaos en el espíritu. Neuma, inspiración. ¿Qué es lo que inspira a tu mente y a tu alma? Esto es lo que tiene que renovarse. Mi mente y mi alma. ¿Cómo se renueva? Con una inspiración que viene de Dios. ¿Sabes qué es la palabra de Dios? La inspiración de Dios. Amén. La inspiración de Dios. Dice que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres que Dios apartó, ahí dice santos, y la palabra santo significa solamente apartado, porque Dios apartó a hombres para que recibieran inspiración, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, recibieron neuma de Dios, y al recibir ese neuma de Dios, escribieron los pensamientos de Dios. Amén. Lo que procede de Dios. Entonces, ¿cómo se renueva el espíritu de mi mente? A través de la palabra de Amén. Dios. Cada que tú y yo vamos a la palabra, hazlo con esta confianza. Y esto lo tocaba el martes Dios en el mensaje. Tú y yo podemos orar y decirle a Dios, Señor, lléname del conocimiento de tu sabiduría y de tu poder. Cuando yo le pido a Dios que a mí me llene de eso, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Va a estar revelándome lo que dice la palabra.
Y tú y yo le podemos pedir a Dios que seamos llenos del conocimiento de Él, del conocimiento de su forma de pensar, del conocimiento de su plan con el cual nos creó. Que yo sea lleno del conocimiento de la voluntad de Él. Amén. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En la palabra. En la palabra. Amén. Y le digo a Dios, lléname del conocimiento de tu voluntad. Y con toda tranquilidad, Dios, este versículo que leo no le entiendo muy bien. Así, con esa confianza que tenemos de que es un papá. Ayúdame, explícame, muéstrame, dame ejemplos. Déjame decirte que la Biblia se explica a sí misma, se interpreta a sí misma y se revela la voluntad de Dios para nosotros. Y esto también pudiéramos verlo desde este punto de vista. Se nos va a hacer más sencillo cuando entendemos que en nuestro espíritu, que es la parte más importante o el núcleo de nuestro ser, que nuestro espíritu ya nos fue dado, ya lo mencionó Maurilio, ya nos fue dado todo el bien, pero también toda la sabiduría de Dios, la unción del Espíritu Santo, porque nuestro espíritu ya es uno con el Espíritu Santo, todo el conocimiento de Cristo está en nuestro espíritu. Entonces, vamos a la palabra. ¿Cómo podríamos decir que entonces funciona todo esto? Mi espíritu volvió a nacer, ahí ya está todo, completo, la obra completa ahí está, la salvación, el bienestar total, pero también la unción, la sabiduría de Dios, la mente de Cristo. ¿Qué hago entonces ahora? Quiero que mi alma, donde está mi mente, se armonice con lo que está en mi espíritu para que fluya todo lo sobrenatural que está en mi espíritu hacia mi alma y mi cuerpo y me pueda beneficiar en todas las áreas de mi vida. ¿Cómo sucede esto? Voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios renueva mi mente, mi alma, mi mente, mis pensamientos, mi entendimiento para creer correctamente. Pero si yo entiendo, yo creo que aquí esto es muy importante, si yo tengo conciencia de que cuando yo voy a la Biblia, eso que ahí está escrito, ya lo tengo adentro de mí en mi espíritu, solamente le voy a decir al Señor, Señor, revélame en tu palabra lo que ya tengo dentro de mí. Por eso la palabra es el espejo de Dios. Amén. Porque yo voy ahí y entonces el Señor me revela. Por eso ahí dice Maurilio, pedirle a Dios, Señor, dame de tu conocimiento. Pero ese conocimiento viene cuando, lléname de tu conocimiento, cuando yo estoy en la palabra, lléname de tu conocimiento y entonces la palabra se convierte en esa luz, en esa lámpara, produce, es vida, es viva y eficaz, va a producir fruto. Fíjate que esto es muy importante porque muchos cristianos y en muchas iglesias se enseña que necesitamos dejar de hacer cosas, necesitamos dejar de portarnos mal, necesitamos dejar de hacer tal cual cosa, dejar de hablar de tal manera, de dejar de actuar de tal manera. Y entonces los cristianos buscan, porque quieren agradar a Dios, queremos agradar a Dios, buscamos quitar todas esas actitudes. Y es como arrancar un fruto de un árbol, pero el árbol sigue plantado en la tierra, entonces el fruto va a volver a salir. Entonces, estamos haciendo muchas veces las cosas al revés, queriendo modificar nuestra conducta, pero sin entender que en nuestro espíritu ya nos fue dado todo. Cuando entendemos que ya todo tenemos en nuestro espíritu, entonces, y vamos a la palabra y ponemos nuestra mente ahí y nos dejamos renovar, entonces estamos permitiendo que la válvula, que es el alma, va a dejar pasar al cuerpo todo lo que ya está en nuestro espíritu. No sé si me expliqué. Entonces con esto te quiero decir que es al revés de como hemos aprendido. El cambio es de adentro hacia afuera. El fluir, a veces le pedimos a Dios, Señor, derrama tu espíritu, pero déjame decirte que su espíritu ya está dentro de ti. Entonces el fluir no es de afuera hacia adentro, el fluir es de adentro hacia afuera. Y ese fluir de adentro, de lo que está en nuestro espíritu hacia afuera, lo vamos a poder ver
experimentar, como dice Romanos 12:2, en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a través de la palabra de Dios. Por eso les decimos, enseñamos y repetimos y animamos a que vayamos a la palabra, porque cada vez que tú vas a la palabra, y déjame decirte que aún sin esfuerzo, te vas a dar cuenta que esas actitudes, que esas maneras de pensar incorrectas, que esas palabras que no debías de decir, o que esos pensamientos que no debías de tener, o que no debes de tener, sin esfuerzo van a ser quitados, porque la palabra produce un cambio en la vida de los hijos de Dios. Cuando podemos entender que todo proviene, que todo ya nos fue dado en nuestro espíritu, que nuestra nueva naturaleza, que tenemos una nueva naturaleza, que somos una nueva especie, y entonces a través de la palabra de Dios y de renovar nuestra mente, dejamos que eso fluya a todo nuestro ser. Ahora, esto es bien, bien importante, porque la buena noticia, y vamos a seguir diciendo la buena noticia, pero se llama evangelio. Uh-huh. La buena noticia es que Dios ya envió a su simiente. Amén. Y la simiente es Cristo, ya lo vimos. Ahora, ¿por qué es muy buena noticia? Porque en nuestro espíritu ya está la simiente. Por lo tanto, una tercera parte de nuestro ser ya está totalmente conquistada. Ya el diablo no puede tocarla, no puede hacerle nada. Uh-huh. Nuestro espíritu ya no peca. Nuestro espíritu tiene toda esa inspiración divina de la voluntad de Dios, que está comunicándosela a mi espíritu, a mi alma. Por eso habla de que tú y yo necesitamos, solo en la válvula de la mente del alma, dejar que la palabra venga, y lo que va a estar es renovando nuestro entendimiento. Esta es la oración que te decía que Pablo les enseña a Colosenses capítulo 1 versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, la que viene de inspiración de Dios. Amén. No de inspiración natural. Y dice, y cuando tú y yo podemos pedir esto: Señor, que mi esposa sea llena del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia, de lo que en su espíritu ya pusiste, pase a su mente, y entonces ella y yo y mis hijos, porque esa es mi oración, vamos a andar como es digno del Señor Jesús, vamos a andar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en este conocimiento del que habla la palabra. Ahora, ¿por qué el cambio sin esfuerzo? Porque ya tenemos dentro de nosotros la semilla que es Cristo, la simiente. Amén, amén. Y te tengo una noticia. Una semilla tiene todo el potencial, Uh-huh. todo el poder de producir fruto. Amén. Tú pones una semilla y la semilla no está preocupada de cómo le va a hacer para ver si puede ella hacer fruto. No, la semilla tiene todo el potencial y todo el poder de que salga planta, tallo, hojas, flores, frutos. Está todo. Y tú y yo tenemos la semilla, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Y esa semilla tiene todo el poder. Entonces de hacerlo. tenemos el fruto del Espíritu Tenemos Santo el fruto del Espíritu. ya dentro de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué Ya entonces, está. si ya está en nuestro espíritu, por qué entonces, fíjate, podríamos hacer esta pregunta: ¿por qué entonces los cristianos no viven en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad? Porque nos ha estado faltando que nuestra válvula, que la válvula que es el alma, la mente, sea renovada con la palabra. Porque cuando nosotros podemos entender que todo ya está aquí adentro y que ya el fruto del Espíritu está dentro de nosotros, vamos a la palabra, entonces vamos a poder reflejar en nuestra vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, y te vas a ir dando cuenta. Yo creo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de cambios que han vivido
y que ni siquiera se habían dado cuenta que lo tenían. O sea, puedes decir, oye, yo antes en otro tiempo hubiera reaccionado de esta manera ante esta circunstancia y ahora reaccioné de otra manera. Es por el efecto de la palabra. Y entonces nosotros, en lo único que nos tenemos que ocupar, no preocupar, sino ocupar, es en la palabra de Dios, en crecer en el conocimiento que está en la palabra de Dios. Nuestro espíritu ya está completo, pero ahora nos falta que nuestra alma también se esté renovando para que pueda estar en armonía con nuestro espíritu. ¿Por qué el cambio sin esfuerzo? Porque Cristo, que es sabiduría de Dios y poder de Dios, ya puso el espíritu de Él, que tiene todo eso, dentro de nosotros. Amén. Y Él produce el querer como el hacer. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? La palabra, la palabra, la palabra. Y por supuesto, la palabra va a hacer que tu mente, tu alma estén en acuerdo con tu espíritu. Y por ley de mayoría, tu cuerpo recibe también todo lo que ya Dios te dio en la obra completa de Jesús. ¿Algo más? Y ahora en este tiempo, tú que nos estás viendo, en este tiempo que estamos viviendo, que ya tenemos más de 1 año y medio viviendo en la pandemia, pues se han generado muchísimos pensamientos, hay muchas corrientes de pensamientos, pero el propósito del diablo, del enemigo, es que se genere temor y miedo. Y entonces, ¿sabes por qué se genera el temor y el miedo? A que nos pueda pasar algo, a que nos podamos enfermar, a que, no sé, miles de dudas. Todo esto viene porque por la incredulidad. O sea, nosotros damos el temor y todos esos pensamientos vienen porque le damos cabida a la incredulidad. Y la incredulidad es contraria a la fe. Y sabes que en un creyente pueden coexistir la fe y la incredulidad. Por eso aquel hombre que le dijo al Señor Jesucristo que sanara a su hija, y le dijo el Señor Jesucristo, no te he dicho que al que cree todo le es posible, o que si crees verás la gloria de Dios. Y él le dice, creo, ayúdame, porque también hay parte de mí que es incrédula. Le dice este hombre, ayúdame en mi incredulidad. Entonces déjame decirte que hay la fe y la incredulidad pueden coexistir. El problema es que la incredulidad puede ahogar la fe. Entonces, por eso, entre más estemos convencidos de lo que ya nos fue concedido en nuestro espíritu, más fortaleza vamos a tener a la hora de enfrentar las situaciones. Los pensamientos, los dardos de fuego del maligno, déjame decirte que son veloces y llegan directo a nuestra mente para poner, así como Jesús es la simiente, el diablo quiere poner una semilla de incredulidad en el corazón. Y si dejamos que una semilla de incredulidad se arraigue en nuestro corazón, vamos a empezar a hablar palabras de miedo, palabras de ansiedad, palabras de temor. ¿Sabes que ahorita en este 1 año y medio es cuando más casos de ansiedad se han detectado desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos por los pensamientos? Por eso tan importante el tema que hemos estado viendo el día de hoy, de renovar nuestra mente. Nosotros hemos hecho algo. Sabes que en nuestra televisión no tenemos canales donde salgan las noticias, o si salen ni las hemos visto. Tenemos solamente los canales libres de la televisión. No tenemos tanto acceso. Nosotros mismos hemos bloqueado un poco el acceso a tantas noticias del mundo, y entonces nosotros hemos tratado de enfocarnos, nosotros, mi esposo y yo y nuestros hijos, de enfocarnos en las buenas nuevas. Entonces, si yo soy más consciente, si tú y yo somos más conscientes de estas buenas nuevas que hoy te estamos hablando, pues cualquier cosa que quiera venir de afuera, si tú y yo estamos bien firmes en las buenas nuevas, en lo que somos, en lo que Jesús ya nos concedió y en lo que ya tenemos, entonces vamos a poder resistir cualquier cosa y el diablo va a huir de nosotros. Y no me refiero
a resistir de aceptar, de aguantar y de soportar. No, ahora con esta enseñanza de espíritu, alma y cuerpo, tú puedes levantarte y decir, alto, esto no viene de Dios, y yo en mi espíritu tengo la salud divina, tengo el bienestar total, tengo la sabiduría de Dios, tengo la unción del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, tengo toda la palabra porque tengo la mente de Cristo en mi espíritu, todo ya me fue dado, la vida eterna, la salvación, el perdón de mis pecados. Yo ya entendí que una parte de mi ser ya fue completada. Así es que alto a los síntomas, alto a la depresión, alto a cualquier malestar, al enojo, a la amargura, a la ira, a la incredulidad. Alto, tú le puedes decir alto porque tienes con qué revocar todo aquello que el enemigo te quiera venir a presentar como un engaño, como una mentira. Y mucha gente cae en la mentira y en el engaño del enemigo porque no está fortaleciendo su alma, su mente con la palabra de Dios. Nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos, somos de los valientes que arrebatamos el reino de Dios. Y estoy hablando de ti, estoy hablando de tu casa, de tu familia, de tu vida, de tu corazón, porque en tu espíritu tú tienes la mente de Cristo. Quiero terminar con esto. Es tan importante que dejemos de algunos orgullos con los que hemos vivido mucho tiempo. Y me voy a poner de ejemplo yo mismo. Por muchos años Maurilio se sentía y se ufanaba de ser una copia de Santo Tomás. Maurilio era uno de los que decía, hasta no ver, no creer. Y yo creía, estaba muy bien que yo fuese así. Pero cuando yo voy a la palabra y veo que Jesús murió en la cruz, y cuando fue atrapado y llevado a juicio, la palabra dice que muchos de los discípulos se fueron a esconder. Uno de los que se fue a esconder fue a Tomás. Pero Jesús resucita y empieza a presentarse con varios discípulos ahí en el camino Emaús, Lucas capítulo 24 por ahí, y en otras partes. Juan capítulo 20 dice que Jesús se presentó después de haber resucitado, y ya cuando Jesús había sido transformado con un cuerpo glorificado de forma tal que, estando cerrada el lugar donde estaban los discípulos, Jesús entró estando la puerta cerrada, lo que significa que su cuerpo ya había dejado de ser corruptible. Entonces, qué interesante que Jesús llega ahí, y Tomás, que decía, si no veo no cree, Jesús le dice, a ver Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y luego Jesús dice esto, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Qué tremendo es esto que Jesús le está diciendo a un discípulo que había visto a Jesús hacer milagros tras milagros tras milagros, pero que cuando Jesús muere se le acabó todo, que seguía dependiendo de señales físicas. Y Jesús le dice, no vivas con incredulidad, como decía mi esposa, junto con fe. No dependas de tus sentidos naturales, no seas incrédulo, sé creyente. Y Tomás, Señor mío y Dios mío, y dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo no vemos nuestro espíritu, pero podemos creer que ya está hecho totalmente perfecto. Y por Amén. creer en eso, también podemos creer que mi alma y mi mente abraza la palabra, y en acuerdo mi espíritu y mi alma van a vivir toda la transformación que Cristo pagó por ti y por mí, y todas las bendiciones con todos los frutos que esa semilla que ya está dentro de nosotros fue puesta por Dios en amor. Y si lo tenemos, es para que lo vivamos. Así es de que te animo a que tengas esta confianza. Tienes totalmente ganada la tercera parte de la batalla. Estás ganando la otra de las partes, que es tu mente y tu alma, a través de creer la palabra, a través de declarar la palabra, confesar la palabra,
Y cuando vas avanzando esto, el proceso va a terminar. La victoria total está garantizada. Y creerlo te da una expectativa de confianza para seguir adelante. Así estamos nosotros, viviendo cosas maravillosas, creyendo lo que dice la palabra, no poniendo atención a todo lo que este mundo te dispara, que produce incredulidad, sino que vivimos creyendo la palabra y entonces nos damos cuenta que es vida. Amén. Quiero nada más cerrar con este versículo en Efesios 1 y quiero leerte del versículo 16 en adelante. Es Pablo orando por los efesios y fíjate, esto es algo muy importante con respecto a lo que estaba compartiendo mi esposo. Dice, Pablo les dice a los efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba orando como estaba diciendo Mauricio hace poquito. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya vimos ahorita cómo vamos a tener el conocimiento de Dios a través de la palabra, ¿verdad? Y luego dice, ¿cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La mente otra vez, el alma. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y a mí me encanta esta parte, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Somos nosotros, ya lo tenemos, ya nos fue dado eso. Amén, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No sabes que nosotros, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos la plenitud de Jesús? Ya estamos completos en esa parte que hemos estado hablando en nuestro espíritu. Pero si nuestro entendimiento es alumbrado por la palabra de Dios, vamos a poder disfrutar del poder de Dios, del mismo poder que usó Dios para resucitar a Jesucristo entre los muertos. ¿Sabes que entonces no vamos a limitar ese poder de Dios si estamos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Quitas todos los límites. Quitar los límites. Quita los límites. Ok, damos gracias por este tiempo y gracias por estar aún conectados. Queremos bendecir a cada uno de los que está conectados. Bendecimos a Bea García. Gracias, Dios, por la sanidad de Mario Guerra, Señor, del esposo de la hija de Bea también, y Mario, por su nieto también, Señor. Gracias por la sanidad que ya le diste a José Fierro, Dios. Amén. En Los Mochis, Sinaloa. El COVID fue vencido en la cruz en el Calvario. Amén. Creemos lo que la palabra dice. Declaramos, José Fierro, sé sano. Amén. Por lo que Jesús ya hizo por ti. Hecho está. Nosotros lo creemos, confesamos la palabra, lo creemos. Amén. Y tomamos lo que Dios ya nos dio a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria Amén. Es para ti, Señor. Gracias, tú eres maravilloso, Señor. Nos diste la autoridad para hablar la palabra de lo que tú ya hiciste, Señor. Amén. Y tu palabra dice que nosotros tenemos autoridad para atar toda obra de tinieblas aquí en la tierra, y es atada en lo espiritual, se le quita el poder. Amén. Y desatamos la bendición, la provisión, la obra de Jesús, que es salud, amor, gozo, paz, provisión de todo tipo. Gracias. Desatamos Amén. Sobre nuestras vidas, Amén. Sobre la vida de las familias. Todo esto hecho está. Gracias por cada familia conectada, sí, Padre, precioso gracias. Jesús. Gracias porque tu palabra es vida. Escrito está, no te dejaré, no te desampararé. A donde tú fueres, iré yo contigo. Gracias porque nos has dado victoria, Señor, y nos dice autoridad para hollar serpientes y escorpiones. COVID, estás abajo de los pies de los hijos de Dios. Amén. Porque Jesús ya te venció en la cruz en el Calvario y nos dio la autoridad sobre esto. Y creemos la palabra,
y Señor, tu palabra se hace vida y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Te damos gracias por lo que ya hiciste en nuestro espíritu, Gracias, Dios. por lo que hiciste por nuestra alma que se está transformando por tu palabra y nuestro cuerpo de igual manera. Amén. Gracias, Dios, Gracias, te entregamos toda honra, toda gloria y todo honor Amén. en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a las familias Sí, Señor. allá en Obregón, Sonora, Sí, Padre. Isabel, a Osvaldo, Señor. Bendecimos a las familias en Los Mochis, Sí, Sinaloa, Padre. a Francisco Fierro, a Ana María, Señor. Bendecimos Adriana también en Obregón a Socorro González, Señor. Bendecimos allá en Ciudad Juárez a Doña Chelo, Señor. Bendecimos en Los Mochis a Adriana Wong, Señor, Adriana a su Portillo. familia. Bendecimos a Diana Portillo. Gracias, Señor, por la familia. Alma También Mendívil. Aguilar, Alma Mendívil en Los Mochis. Bendecimos tu vida, tu descendencia, Fabiola, Jessica, tus nietos, Doña Belia, tu hermano, gracias, Dios, bendecimos a toda la familia, Señor. Sabemos que Aquí tu en mano Monterrey. está sobre toda la familia. Bendecimos Diana a las Garza. familias en Monterrey, a Diana Garza, a a Dulce, en San Nicolás. A Eliana y Gracias, Daniel. Dios, a Eliana y Daniel, Señor. Amén. Tu mano poderosa, a Maribel, a la familia en Houston, mi tía Elvia, María, Gerardito, su esposa, a Juan, a toda la familia en Estados Unidos. Bendecimos a las familias, Señor, en Sonora, en Sinaloa, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, Señor, Amén. en el Valle de Texas, Señor, Sí, Padre, en gracias. Chihuahua, Dios, Gracias, en Jesús. toda la República. Bendecimos Sí, la Padre. vida de las familias y te damos Gracias, gracias por Padre. ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hecho está, mis hermanos. Amén. Nos vemos el domingo, pero las mujeres nos vemos mañana. Mañana tenemos transmisión a Mujeres las con Esencia. Mujeres con Esencia a las 11:30 de la mañana, hora del centro, a través de Facebook y a través de la aplicación Jitsi Meet. Si tú quieres conectarte directamente en Jitsi Meet con nosotros, mándame un mensajito, pon ahí que tú lo deseas para mandarte el enlace el día de mañana. Si no, mañana a través de Facebook va a estar la transmisión. Si tú quieres volver a ver estas transmisiones de los jueves para poderte empapar y no olvidarte de algunos datos que hablamos ahora de estos temas, se quedan guardadas en el Facebook las transmisiones para que tú las puedas volver a ver y puedas fortalecer un poquito más lo que ya hemos compartido. También está en YouTube, puedes ver la Amén. enseñanza que se llama Espejito, Espejito, te va a dar mucha luz. Y prepárate porque la próxima semana vemos la cuarta lección, que es renueva, reconoce y experimenta lo que Dios ya te entregó en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, nos despedimos. Shalom para todos.